El ángel le dijo a María que le pondría por nombre Jesús, es decir, Yeshua, el que salva, porque él habría de salvar a todo su pueblo. ¿De qué nos iba a salvar el Señor? Del pecado, de la muerte eterna, de la condenación a la que estábamos todos nosotros destinados. Porque si no hubiese sido por la obra de Jesucristo, si no hubiese sido por ese sacrificio y esa obediencia de nuestro Señor, tú y yo no estaríamos en este momento aquí alabándole, ni tendríamos esperanza para la vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor, levanta una ofrenda de aplausos para Él y vamos a tomar nuestro lugar. Te voy a pedir que, en primer lugar vamos saludando a las personas que nos ven por vía internet. Bienvenidos sean a este servicio. Los que estamos aquí, bienvenidos doblemente porque me da mucho gusto verlos. Veo algunas caras que no habíamos visto por este lugar, pero más que nada, yo veo la respuesta a una oración que hemos estado haciendo estos últimos días. Y estos últimos días hemos estado orando al Señor para que mande fuego, el fuego del Espíritu Santo a todas las calles de esta zona, para que ese fuego queme y consuma a las personas que todavía están pensando si en verdad será bueno o será necesario acercarse a Dios. Para que el Espíritu Santo convenza de que vengan, no necesariamente a este lugar, porque no se trata ni pudiéramos recibir a toda la gente de la ciudad aquí. Se trata de que el Señor mueva los corazones de las personas para que busquen de Dios, para que busquen en su palabra y para que cada día se acerquen más a Él. Vamos a comenzar este servicio y les voy a pedir, si en algún momento dado me tengo que hacer a un lado porque ando un poco mal de salud y quizás, espero que no suceda, pero si tengo que estornudar, discúlpenme. La enfermedad pensó que podía dejarnos postrados en casa y que hoy no vendríamos, pero hoy le decimos a esa enfermedad que Cristo nuestro Señor la ha vencido, que Cristo nuestro Señor venció la muerte, venció al diablo y a toda potestad que se levanta contra los hijos de Dios, para que los hijos de Dios dejen de hacer lo único para lo que hemos sido creados, y esto es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de cuando Dios va cumpliendo sus promesas, y por ahí tocamos algunos puntos, pero les quiero decir que lo que hablamos la semana pasada no era todo, quedaron algunos puntos sin tocar pendientes ahí, y hoy vamos a concluirlos. Entonces podemos decir que hoy es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos de qué cosas no depende que Dios cumpla sus promesas. Si ustedes recuerdan, dijimos que no depende de nuestra necesidad, no depende de nuestra urgencia, que no depende de lo que nosotros queremos, sino que las promesas de Dios se cumplen y se cumplirán siempre por causa de su fidelidad. Esa es la verdadera razón por la que las promesas de Dios se cumplen. Y les voy a platicar que la palabra promesa en griego es evangelia y significa anuncio o mensaje. No veo bien, discúlpenme. Anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir, es decir, a otorgarnos o a darnos algo bueno. Ofrecimiento voluntario,
de bendiciones y cosas buenas. ¿Para quiénes? Para los que creen. Para ellos es la promesa. Para el que no cree, pues puede escuchar cualquier palabra, puede escuchar cualquier promesa de parte de Dios y no le va a importar, porque simple y sencillamente no lo cree. Dijimos también que una de las bases o uno de los requisitos para ver cumplidas las promesas era creer y tener fe. Y tener fe, muchas veces tú platicas con las personas y les preguntas si creen en Dios y todo el mundo te dice, yo sí creo en Dios, pero creo a mi manera. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe de que Dios me va a ayudar. Pero en el primer obstáculo o en la primera contrariedad, esa fe se viene para abajo. ¿Por qué? Porque no es una fe verdadera, no es una fe bien cimentada. Y además decimos también y sabemos que toda promesa de Dios tiene una garantía divina de que se cumplirá. ¿Por qué? Como dijimos en un principio, por causa de su fidelidad. Esa es básicamente en lo que se sustenta una promesa y es donde nosotros podemos tener la seguridad de que esa promesa se va a cumplir. Porque si fuese la confianza entre nosotros, pues sería muy relativo, porque tú y yo muchas veces hacemos promesas y quiero que recapacites un poco y muchas de esas veces no cumplimos las promesas que hacemos. Le prometemos a nuestros padres desde que somos jóvenes o pequeños que nos vamos a portar bien, que ahora sí vamos a ir a la escuela, que ahora sí vamos a hacer las tareas, que ahora sí vamos a ayudar y a recoger las cosas en nuestro cuarto. Y no quiero decir que el 100%, pero creo que el 99% de las veces que lo decimos no lo cumplimos. Hacemos una promesa y después nos ponemos a dudar acerca de incluso de lo que hemos prometido y decimos, ¿por qué prometí esto si yo no quería, ¿no? Pero cuando Dios hace una promesa, la hace desde su corazón. Porque Él, cuando te promete algo, es porque tiene un plan perfecto para ti. Y también sabemos y dijimos que el cumplimiento de esa promesa no depende de lo que yo pueda hacer o dar. Porque lo único que yo puedo darle a Dios es obediencia. Ninguna otra cosa. ¿Qué otra cosa puedo ofrecerle al Creador del universo? Al que sustenta las estrellas, el sol, la luna, la tierra, al que sustenta nuestra propia vida, ¿qué cosa le podemos nosotros dar a Él? Nada. Más bien estamos y sabemos que nosotros vamos a recibir de parte de Él. Yo recuerdo, y esto te lo quiero comentar porque cuando Dios hace una promesa a tu vida, generalmente te da una visión. ¿Y qué significa que te dé una visión? En ocasiones es verdad que esa visión se manifiesta y tú puedes ver una escena o puedes ver algo que va a suceder. Yo te quiero decir que cuando yo tenía poco tiempo de haber conocido del Señor, en la iglesia donde yo estaba, yo era el encargado de las células. Y en una ocasión se abrió una célula que estaba muy lejos del lugar, fuera de la ciudad incluso. Y cuando esa célula se abrió, yo pensé, ¿a quién vamos a mandar allá? ¿Quién va a ir? Porque necesita tener tiempo, tener auto, tener toda la voluntad, porque era fuera de la ciudad. Y dije, no puede ser que cualquier día diga, no pude ir o no alcancé a ir. Alguien que tenga un corazón entregado, alguien que no vaya a echarse para atrás. Y cuando vimos esto, estuvimos orando. Y entonces el Señor nos mostró quién era la persona que iba a encargarse de esa célula fuera de la ciudad.
Pues cuando Dios nos mostró esto, cuando Dios me mostró a mí en lo personal esto, yo lo dudé, porque el que estaba al frente de esa célula era yo. Yo no tenía auto, no tenía dinero, sí tenía mucho compromiso con el Señor, estaba dispuesto a no fallar, pero me faltaban todo lo demás. Y entonces, cuando esto sucedió, yo tuve una visión, y en esa visión, en esa visión que Dios me dio, me la dio en sueño, yo me veía delante de mucha gente compartiendo la palabra. Yo no sabía todavía que ese era un indicio de mi llamado para ser pastor, pero en ese momento te confieso que me dio miedo. Tuve miedo, porque si alguien era el menos indicado según el criterio humano y según mi propia manera de pensar para estar al frente y pastorear, era tu servidor. Podía haber sido cualquier persona, y yo hubiera esperado que Dios me mostrara a cualquier otro de las personas que estaban en el grupo o que eran congregantes como el indicado para ir, pero cuando pasó que el que me vi fui yo mismo, la verdad tuve miedo. Pero en ese momento entendí que Dios me estaba dando una visión y me estaba dando una promesa. Gracias a Él, esa promesa se ha visto cumplida. Pero muchas veces nosotros podemos pasar por la vida y quizás pensemos que la promesa no se está cumpliendo. Y esto es muy común, te voy a decir por qué. Si recuerdas que hablamos la vez pasada, la semana pasada, acerca de Abraham, ¿verdad? Mencionamos a Abraham. Bueno, cuando Dios habla con Abraham y le hace la promesa de que le va a dar una tierra nueva, y él se mueve y va a donde Dios le indica, ok, llega a la tierra, no le gustó y se fue para Egipto y allí estuvo algunos años. Pero bueno, después de eso, Abraham, un día él pensando, dice, bueno, Señor, pues ¿a quién voy a heredar todo lo que tengo? ¿Quién se va a quedar con todo esto? No tengo hijos y ya soy viejo. Y Dios le muestra a Abraham que le va a dar descendencia. Y no solamente le va a dar descendencia, sino que le promete que esa descendencia sería como las arenas del mar, incontable. Imagínense para un hombre ya de 90 años, 80 años, que le diga a Dios, vas a tener hijos. Ya nunca había tenido, y no solamente eso, sino que su mujer era estéril, Sara era estéril. Entonces así como que, pues Señor, pues no sé cómo le vas a hacer, pero bueno, pues, si tú dices, vamos a creerlo, ¿verdad? Pero fíjate bien en esto. Cuando Dios le promete a Abraham descendencia, tampoco se la da inmediatamente. No sé cuánto tiempo has esperado tú para ver el cumplimiento de una promesa, pero Abraham tuvo que esperar más o menos como 24 años. Después de todo ese tiempo, ¿tú qué crees que pensaba Abraham? Señor, se me hace que te equivocaste. Creo que ese mensaje no era para mí. Quizás había otro Abraham detrás de mí, pero Señor, te estás tardando. Cada vez estoy más viejo y cada vez puedo menos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor cumple la promesa y le da a su hijo Isaac. Pero allí no para todo. Dios le promete que por medio suyo, por su simiente, es decir, por su semilla, van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Abraham, pues yo me imagino que ahora sí dijo, sí es cierto, Señor, sí te creo, porque ya me diste a mi hijo, sí te creo que van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué sucede? Pues Abraham estaba feliz, como muchas veces tú y yo estamos en el cumplimiento de la promesa, disfrutando de la promesa que Dios nos cumplió y nos dio. Pero hay ocasiones
donde una vez que Dios te ha dado la promesa, ¿qué crees? Parece que te la quiere quitar. Imagínate tú, Abraham no tenía hijos, tuvo uno, estaba muy feliz, su hijo ya estaba creciendo, estaba grande, y un día Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Qué pensarías tú? Imagínate que Dios te prometió una casa nueva, un auto nuevo, ya no hablemos de hijos porque está durísimo esto, pero te prometió algo, un trabajo, te prometió un buen ingreso, te prometió una casa nueva, te prometió una familia nueva y ya la tienes. Y que Dios te diga, a ver, Oscarín, bueno, no sé cómo le diría a Abraham, no sé si tendría algún diminutivo para Abraham, pero vamos a hablar de tu servidor. A ver, Oscarín, ven acá. Entrégame tu casa, la que te di, la que toda la vida pediste, la que toda la vida trabajaste por ella. Entrégamela, la necesito. ¿Tú qué harías? Como que lo dudarías, ¿verdad? Como que lo dudarías. Y ahora imagínate en el caso de Abraham. Tantos años sin poder tener hijos, por fin tuvo uno y que el Señor le diga, sacrifícalo para mí. Gulp. Pues tú y yo dudamos muchas veces en entregarle al Señor esa promesa que Él nos ha cumplido y que nos ha dado. Pero ¿qué crees? Que Abraham no dudó ni un segundo. Y esto es algo que a mí, yo muchas veces he querido meterme en el pensamiento de Abraham y saber qué pensaba Abraham en ese momento, que para él fue fácil al día siguiente nuevamente arreglar sus burritos y sus mulas y sus bestias, cargarlas con leña, cargarlas con todo, tomar a su hijo, treparlo y vámonos al monte donde Dios le había dicho que tenía que ser sacrificado el muchacho. Y allí iba con algunos criados, con el niño, bueno, ya no era niño, uno se imagina que era un niño, pero en verdad Isaac no era un niño. Y va con este muchacho sí, porque por muy grande que hubiera sido, pues ya, si Abraham tenía más de 100 años, pues cualquier edad era un muchacho, ¿no? Entonces, iba con el muchacho y el muchacho le preguntaba, oye, papá, traemos la leña, traemos los cerillos, traemos todo, pero ¿y el cordero? Y Abraham le contestaba, ¿sí sabes qué le contestaba? Jehová Jireh, Dios proveerá. Y así fue hasta que llegó al punto donde ya tenía que subir solo al monte, dejó los criados y les dijo, aquí espérennos, vamos a volver. ¿Cómo les dijo él que iba a volver si él iba a sacrificar a su hijo? ¿Por qué estaba él seguro de que iban a regresar? Porque Abraham conocía de tal manera el corazón de Dios que él tenía esperanza hasta el último de que Dios iba a hacer algo. No sabía qué, yo me imagino que él no sabía qué, pero cuando decía Dios proveerá, es porque decía, Él va a proveer la solución. Él me está diciendo que haga esto, pero yo estoy seguro de que Dios va a ser fiel. ¿Cómo se va a echar atrás con la promesa que me hizo y me cumplió? ¿Verdad? Pero llegar a ese punto de fe no es fácil, porque inmediatamente nosotros pensamos, ¿cómo me pide el Señor que yo renuncie a la casa que tanto esfuerzo me costó? ¿Cómo me pide el Señor que yo le entregue a mi familia? Fíjense bien, porque muchas veces el Señor te dice, y te lo ha dicho seguramente algunas veces, entrégame a tu familia, entrégame a tus hijos, entrégame a tu esposa o a tu esposo. ¿Y cuántas veces se los hemos rehusado? Muchas veces, porque no estamos dispuestos a entregarlo ni siquiera a Dios. Y fíjate bien de lo que estamos hablando. Ni siquiera a Él estamos dispuestos a entregarle a nuestros hijos o a nuestra familia.
Pero Abraham no lo pensó y Abraham iba decidido. Llegó al monte Moriah, allí preparó todo, amarró al muchacho y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando él estaba a punto de clavar el puñal, un ángel le detuvo la mano y le dijo: detente, no es necesario que lo sacrifiques. Y esto tuvo una consecuencia, por supuesto, ¿verdad? Porque en Génesis 22 podemos ver, vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22. Ok. Podemos ver que en el 22:16 Dios le habla a Abraham nuevamente y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dijimos la semana pasada que lo único que podemos dar a Dios nosotros es obediencia. Si nosotros otorgamos esa obediencia al Señor, nosotros podremos ver nuevamente una promesa, como en este caso lo estaba haciendo Dios con Abraham. Ahora, hay promesas que a nosotros quizás no nos va a tocar ver. Abraham vio cumplida la promesa de su hijo, pero él no pudo ver cumplida la promesa de su bendición para todas las familias de la tierra, porque pues Abraham era un hombre como tú y como yo y tuvo que morir. Muchas veces las promesas que nos hace Dios no son para cumplirse en nuestra persona, sino en nuestra descendencia. Y nosotros a veces no entendemos esto. A veces pensamos que si Dios está tratando conmigo, pues me tiene que cumplir a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tú y yo entendiéramos que muchas de esas promesas se van a ver cumplidas en tus hijos, o en tus nietos, o en tus bisnietos o tataranietos? ¿Qué pasaría? Yo creo que pensaríamos y actuaríamos de otra manera, ¿verdad? Porque nosotros nos desesperamos cuando no vemos que algo se cumple. Nosotros pensamos que quizás Dios ya se olvidó de la promesa que nos hizo. Pero cuando Dios promete, muchas veces la promesa no es para ti directamente, es para tu descendencia. Pero el que tiene que trabajar y el que tiene que creerla, eres tú. En Hechos dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si tú lo puedes creer, entonces tú no te tendrías que desesperar, porque tus hijos de momento parece que no les interesara nada, ¿verdad? Pero lo primero que tendrías que hacer es creerlo. Y eso te tendría que dar la paz para esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de ellos. Pero asimismo, tendrías que entregarlos en sus manos para que sea Él quien los lleve, quien les hable, quien les revele a ellos mismos y quien los meta, como decimos vulgarmente, al carril, y pueda cumplirse la promesa que Dios te hizo a ti, pero cumplida, verla cumplida en ellos. Cuando en una ocasión, en esa misma célula que después se convirtió en iglesia, fuera de la ciudad, en Arenal, Jalisco, en una ocasión yo tuve una oferta muy buena de trabajo, y yo te platicaba que yo duré meses sin trabajo antes de conocer al Señor, y duré muchos meses después de haberlo conocido todavía sin trabajo.
Y a partir de allí no ha sido una cosa muy fácil para mí, digamos, el tener trabajo y obtener los recursos. Y en esa ocasión hubo una oferta de un amigo mío, arquitecto, que me ofrecía ir a trabajar a Tabasco, a ganar, no te quiero decir las cantidades porque ni me lo vas a creer, pero me dijo, te lo ofrezco a ti porque eres mi amigo y quiero que prosperes. Cuando llegó esta noticia o esta oferta a mis oídos, yo no lo dudé, y es verdad, te lo digo de corazón, yo no lo dudé. Pero la gente que estaba alrededor de mí me decía, ¿cómo eres tonto? ¿Cuándo en tu vida vas a volver a tener otra oportunidad como esta? Fíjense bien, total, si quieres seguir teniendo tu iglesia, pues allá pones otra. Y se acabó. No desaproveches, vete. Cuando yo le dije a mi amigo que no podía tomar su oferta, no me lo creyó. Me dijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Claro. Dice, de veras, mira, es que yo no se lo he ofrecido a nadie porque yo quiero que tú seas quien lo haga. No puedo. No lo hice. Bueno, aquí me tienen. Si me hubiera ido a Tabasco, no estaría aquí el día de hoy. Quizás tendría una buena casa, un buen auto, quizás tendría dinero, pero no tendría la satisfacción de haberle creído a Dios lo que Él había puesto como visión en mi corazón. Y yo te quiero decir el día de hoy que cuando Dios pone esa promesa y pone esa visión en tu corazón, es muy importante que tú la creas. Es muy importante que la hagas tuya, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y también dice que nosotros no somos de los que andamos por vista, porque pues andar por lo que tú ves, pues es muy fácil, pues lo estás viendo, pero caminar por lo que no ves, caminar por lo que tú esperas, pero aún no has visto, eso es fe. Y fe es la clave para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. En Hebreos 6:11, vamos a ir al libro de los Hebreos. Ya me pasé. A ver, ando medio extraviado el día de hoy, perdón. Aquí está, Hebreos 6:11. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Nos está hablando a través de Pablo, por supuesto, y él dice que ellos deseaban que la gente muestre solicitud. ¿Qué significa mostrar solicitud? Que muestre una disposición, que quiera hacer las cosas, que quiera creer, que tenga ganas de confiar, que haga a un lado su pereza, porque aquí dice que no quiere que nos hagamos perezosos, es decir, la falta de confianza trae pereza, y no pereza física, que esa, pues como quiera, un piquete en las costillas y brincas y empiezas a caminar. Pero la pereza espiritual, esa es peligrosa, porque la pereza espiritual te lleva a un punto donde no te importa nada, donde no quieres saber de nada,
Y entonces, ¿sabes cuándo vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? Nunca, nunca, porque tiene que haber solicitud. La fe implica caminar, la fe implica que comiences a actuar aún antes de que las cosas sucedan. Así como lo hizo Abraham cuando Dios le prometió llevarlo a una tierra que no conocía y al día siguiente estaba listo para irse, y cuando le pidió a su hijo, al día siguiente estaba listo para sacrificarlo. Eso se llama presteza y es todo lo contrario a la pereza. Estar presto, estar dispuesto, estar listo para ver qué Dios quiere que yo haga, cuál es el siguiente paso que Él quiere que yo dé. A pesar de lo que mis ojos vean, a pesar de que no haya aparentemente un futuro, a pesar de que si yo me quedo aquí donde estoy, voy a estar bien porque ya estoy bien, ya estoy bien. A nosotros cuando Dios nos movió para venir a estas tierras, ya se los he platicado, creo, pero se los voy a volver a platicar. No teníamos ni un centavo, no teníamos nada, no sabíamos a dónde veníamos, no conocíamos el lugar, porque yo he vivido en muchas partes, pero nunca había vivido en esta zona. No sabíamos a qué casa nos iba a llevar, pero Dios puso una visión en nosotros. Y aunque ustedes no lo crean, Dios nos mostró cómo íbamos a reconocer la casa donde íbamos a vivir. Nos mostró cómo iban a ser las calles, no eran bonitas, eran así como aquí, o sea, empedradas con baches. Ayer los arreglaron unos aquí en la esquina, pero llenas de baches por todos lados. Y nosotros vimos esas calles y vimos esas fachadas y vimos, aunque ustedes no lo crean, esos ladrillitos de arriba. De manera que cuando nos mostraron este lugar, en cuanto abrieron la puerta y yo miré los ladrillos, dije, aquí es. Cuando llegamos a donde está nuestra casa, donde vivimos, vimos la esquina, la barda, y nos volteamos a ver mi esposa y yo y dijimos, aquí es. Y sabíamos que íbamos a empezar abajo de un árbol, porque nosotros lo dijimos, aunque sea debajo de un árbol, pero vamos a predicar la palabra. ¿Y qué creen? Empezamos abajo de un árbol a predicar la palabra. No teníamos, el día que íbamos a empezar el servicio, no teníamos una silla donde sentar a las personas, pero ya habíamos dicho que ese domingo comenzábamos. Y un día antes de que comenzáramos, Dios nos proveyó de un toldo y de 15 banquitos, que son los que ven allá al final. O sea, ¿qué les quiero decir? Que el día que empezamos, nosotros pensamos, dijimos, bueno, vamos viendo, si vemos que llega gente, sacamos las sillas del comedor, y si llega más gente, pues sacamos hasta los sillones de la sala, ¿no? Para que se sienten ahí. Pero no fue necesario, porque Dios se encargó de que desde el primer día hubiera donde sentarse. Pero si nosotros nos hubiéramos detenido porque no teníamos nada, ¿sabes cuándo íbamos a haber cumplido la promesa? Nunca. ¿Sabes cuándo hubieran estado ustedes aquí en este lugar? Nunca. Porque la promesa no era para nosotros. La promesa era para todos ustedes y para su descendencia. Porque nosotros somos la simiente que Dios utilizó para que la descendencia espiritual se fuese dando en este lugar. Amén. Apláudanle con ganas al Señor, a mí no me aplaudan. Eso ya suena bien. Así sí. Ok, fíjense bien lo que dice en Romanos 4, del 17 al 18.
Esto también hace mención a lo que Dios le dijo a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza significa que tú puedes creer en las cosas aún viendo que todo está en tu contra. Y lo hemos visto en muchas ocasiones y lo vamos a seguir viendo, estoy seguro, muchas veces. A veces tú crees porque Dios te ha prometido una sanidad y la ves imposible, o la ves muy difícil, o la ves que aparentemente no llega a esa sanidad. Y estás creyendo esperanza contra esperanza. Una esperanza es la que va, la fe que tienes hacia la promesa de Dios, y la otra esperanza es la que el mundo te está presentando y que te está diciendo, no la vas a hacer, no vas a sanar, no vas a progresar. Pero la esperanza que viene de parte de Dios, dice la palabra que esa esperanza no avergüenza. Y si tú estás confiando en que Dios dijo que vas a sanar, es porque vas a sanar. Si Dios dijo que vas a tener tu casa, es porque vas a tener tu casa. Si Dios dijo que vas a tener descendencia, es porque vas a tener descendencia. Y si Dios te mostró un día que tus hijos iban a estar sirviéndole, es porque un día ellos van a estar postrados ante Dios, entregando sus vidas, porque tú mantuviste tu fe en la promesa. Cuando yo tomé la decisión de no ir a Tabasco, Dios me llevó, no recuerdo, creo que es en el libro de Reyes, donde Dios le promete a David que nunca faltará descendencia suya en el trono de Israel. Y cuando yo leí esa palabra, yo dije, te creo, Señor. Y aunque tú puedes ver que no ha sido fácil, que incluso a veces nuestros hijos lo que menos quieren es seguirnos, yo mantengo esa esperanza. Porque si el Señor prometió que un día mis hijos estarían aquí al frente, yo estoy seguro que ellos van a estar un día aquí predicando la palabra de Dios. Porque si Él ya los escogió, si Él ya los apartó, son suyos. Y Él un día los va a tener aquí, cumpliendo la promesa que le hizo a un servidor. Yo lo puedo creer, porque yo he vivido muchas veces, por no decir todo el tiempo, de las promesas de Dios. Y quisiera poder transmitirte eso a ti para que lo creas y lo entiendas. Cuando cuando Dios le prometió a Abraham, dice la palabra que no habiendo algo mayor por quien jurar, Dios lo prometió y juró por sí mismo. Tú y yo a veces hacemos una promesa diciendo, te prometo por mi vida o te prometo por mis padres que esto va a ser así. Pero Dios, ¿por quién puede prometer? Por sí mismo. Pero eso es suficiente, porque no necesitas otra garantía. Él promete por sí mismo lo que ha puesto en tu corazón. Él promete por sí mismo lo que te ha puesto en visión. Y por cuanto lo promete por Él, lo va a cumplir. De eso puedes tener la certeza. Y podemos fallar y podemos equivocarnos y podemos a veces hablar cosas que como hombres quisiéramos que sucedieran. Pero cuando la promesa viene de parte de Dios, se cumple porque se cumple. No existe la posibilidad de que no suceda lo que está escrito. Vamos a ir a Hechos 2:39. Hechos 2:39. Juan, Hechos.
Y dice así: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú has tenido ya esa visión, confía en que el Señor te la está mostrando a ti, pero Él ya escogió, Él ya apartó. Él ya dijo: estos muchachos son míos y me van a servir, aunque todavía no hubieran nacido. Porque una de las cosas que vimos la semana pasada es que la promesa de Dios está antes de que tú nacieras. Desde que Dios creó al mundo, ya había visto y dijo: Pepe, Carlos, no sé cómo te llames, como quiera que te llames o te digan, tú vas a ser mi hijo. La promesa ya estaba hecha antes de que tú y yo naciéramos. Hoy le estamos viendo aquí una parte del cumplimiento. Pero muchas veces no nos va a tocar a nosotros ver plenamente cumplido aquello. Acuérdate también de Moisés. Dios le prometió a Moisés que él lo iba a usar ¿para qué? Para sacar a su pueblo de Egipto. Le prometió llevar a su pueblo y darle por herencia una tierra donde fluye leche y miel. Pero si tú te pones a analizar, Moisés cumplió todo y fue usado hasta llegar antes de entrar a la tierra prometida. Imagínate, yo me pongo a pensar, y eso lo puedo entender en Deuteronomio 52, cuando ya están a punto de entrar, después de 40 años de andar por el desierto, después de haber estado pasando por tantas cosas, después de haber sido usado para sacar al pueblo, de ver los prodigios que sucedieron con sus manos, cuando abrió el mar rojo, cuando endulzó las aguas, cuando sacó agua de las rocas, y que el Señor te diga simple y sencillamente: tú no vas a entrar. A ver, dice aquí, a ver, permítanme, dije Deuteronomio 32, ¿sí, verdad? Ok. Deuteronomio 32, 52. Vamos a leer desde, vamos a leer desde el 48. Dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad ¿a quién? A los hijos de Israel, a los que él había sacado de Egipto. Y muere en el monte al cual subes. Fíjate bien qué tremendo, ¿eh? Dios le está diciendo: ok, mijito, Moisés, no sé cómo le diría. Moisés, a ver, mi joven, sube al monte y ve la tierra y muere allí. Está diciendo: no vas a entrar. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. A veces somos necios. A veces, a pesar de que Dios nos usa para muchas cosas, seguimos manteniendo nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de comportarnos, nuestra vieja manera de hablar, de expresarnos, de actuar, de trabajar. Y la promesa que nos hace Dios, como aquí dice, es para los hijos de Israel. Dios no le prometió a Moisés que él iba a entrar. Dios le prometió que él llevaría a sus hijos hasta esa tierra y él se las iba a entregar.
Pero a Moisés no le tocó entrar a esa tierra. Sin embargo, Moisés fue, aún con todos sus defectos y aún con todos sus problemas, fue obediente hasta el final. Y gracias a esa obediencia es que el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra de Canaán. Y así podemos ver muchísimos ejemplos en la Biblia donde las promesas se cumplen. Pero hay una promesa que tú y yo tenemos desde que el mundo fue creado. Y esa promesa es ir a la presencia de Dios. Conocerle. Entender que no importa cómo sea nuestro tránsito por esta vida, al final hay una esperanza y hay una presencia de la que gozaremos por toda la eternidad. Y para que esa promesa se cumpliese, desde el principio Dios prometió que iba a dar los medios para que tú y yo pudiéramos alcanzarla. Y ese medio fue Jesucristo. Jesucristo es la promesa de Dios cumplida en nosotros. ¿Y por qué podemos nosotros ahora disfrutar de esa promesa? Porque Jesús ciertamente fue obediente hasta el final. Él sabía lo que iba a costarle, él sabía lo que iba a sufrir, pero si Jesús se hubiera puesto a pensar en ti y en mí como personas, yo creo que cualquiera de nosotros no hubiera hecho el sacrificio que él hizo. Simplemente de pensar, Señor, Óscar es un cabezón. La verdad, Señor, ya le has hablado un montón de veces y no entiende. Velo nada más, ya tiene casi 50 años y está su vida tirada a la basura. ¿También por él? Pues también por él. También por él. Porque Jesús vino a cumplir la promesa no solamente para algunas personas, sino para todos. Así que si tú sientes en este momento que la promesa no se está cumpliendo en ti, puedes tener la certeza de que por cuanto Jesús fue obediente hasta la muerte, y dice la palabra, y muerte de cruz, por eso fue hasta allá, porque fue obediente, porque Él sabía que ese era el camino y eso era lo único que nos iba a dar la salvación a ti y a mí. Él lo hizo. Y por esa causa, simplemente por esa causa, tú y yo podemos estar seguros de que la promesa de la vida eterna se va a cumplir en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Porque esa promesa está garantizada. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo es confiar y entregarle al Señor de una vez por todas nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, yo quiero en este día, Señor, darte gracias porque esa promesa que tú hiciste, esa promesa que tú sembraste en nuestros corazones, yo estoy seguro que la vamos a ver cumplida, Señor, porque tú eres fiel, porque tú no mientes, porque tú siempre cumples todo lo que prometes, Señor, porque en ti no hay falsedad, porque tú tienes el poder de hacerlo todo. Lo has hecho una vez y 1000 veces y lo vas a seguir haciendo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Si tú has prometido que vamos a estar de una manera, yo puedo creer que así será, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y porque a pesar de todas las cosas que yo hago para impedir que esa promesa se cumpla, tu fidelidad y tu gracia están por encima de todo eso, Señor. Yo lo puedo creer y en este momento te doy las gracias porque he de ver a mis hijos comprometidos contigo, Señor. He de ver a mis hijos sanos, felices, con familias bien formadas y con hijos que los amen y los respeten, Señor.
con hijos que sigan sus pasos y su ejemplo, Señor, y que sean capaces de entender que tú les has dado la oportunidad de tener los padres que tienen, Señor. Te doy gracias también, Señor, porque yo sé que lo que mis ojos no ven, tu mente ya lo imaginó, Señor, y tu corazón ya lo quiso, Señor, y tu boca ya lo declaró. Gracias, Padre, por todas las promesas que aún no he visto cumplidas, pero que se cumplirán en su tiempo y a su manera, Señor. Gracias por todo, gracias por haber enviado a tu único Hijo Jesucristo, Señor, porque tú no rehusaste a tu único Hijo para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias porque nos permites tener un corazón que puede creer y confiar en ti desde siempre y para siempre. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.